Bien, continuamos aquí a su servicio para hablar hoy acerca de un tema recurrente o pertinente más bien al género femenino y es el ovario poliquístico. Para desarrollarlo me encuentro hoy en la compañía de la doctora Andrea Peña, ella es ginecóloga, es obstetra y especialista en medicina materno-fetal. Doctora Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jader, gracias por invitarme nuevamente y por poder compartir todo este tema tan interesante con ustedes. Bueno, para iniciar, ¿qué es eso de ovario poliquístico? Bueno, el ovario poliquístico es llamado un síndrome porque tiene múltiples síntomas y formas de presentación. Es un síndrome que se caracteriza por tener alteraciones neuroendocrinas, es decir, hormonales, y también metabólicas, es decir, que tienen que ver con el metabolismo de la persona. Usualmente se relaciona con obesidad, con problemas de resistencia a la insulina, con problemas en el azúcar, y obviamente, como lo nombrabas, con irregularidades en el ciclo menstrual. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que una persona debe tener en cuenta para ello? Bueno, dentro de los factores, tanto como factores de riesgo, yo pienso que es más como las causas, porque no hay algo que hay solamente una causa en la que uno tiene que ver. Tiene una parte genética, un componente genético importante que va ligado sobre todo al problema de la resistencia a la insulina. Es decir, si en tu familia tu mamá, tu abuela o tu papá tienen diabetes, probablemente tú tienes algo de alteración en la resistencia a la insulina y eso predispone a que falle todo este eje. La segunda parte son los problemas de obesidad. Está claramente relacionada a los problemas nutricionales y la obesidad con la predisposición a esa resistencia a la insulina que se va a traducir en problemas hormonales. Esos son como básicamente las causas y los factores de riesgos que se relacionan con la presentación del síndrome. Síntomas, doctora Andrea, ¿de qué debe estar pendiente una mujer si presenta síntomas referentes a ello? El síntoma más frecuente se llama oligoamenorreas, es decir, o que no le viene la menstruación, que tenemos pacientes que dicen, no, es que a mí hace 6 meses no me viene la menstruación y no está embarazada, o que tiene ciclos muy irregulares, es decir, le viene cada 60 días, cada 80 días, o es un desorden total y ella no sabe cuándo le viene la menstruación. Entonces ese es el primer síntoma al que le debemos prestar mucha atención. Ciclos irregulares con tendencia a ser muy prolongados o incluso amenorrea, que es que no le venga la menstruación. El segundo síntoma son síntomas derivados del hiperandrogenismo. ¿Qué es el hiperandrogenismo? Es un desbalance entre las hormonas masculinas y femeninas. Los hombres y las mujeres tenemos tanto estrógenos como progesterona, pero a unos grados diferentes. Entonces todas las mujeres tenemos testosterona y eso hace parte normal de nuestro funcionamiento, pero en unos niveles controlados. Cuando estos andrógenos, como la testosterona y otros derivados más, se desbalancean, pues se van a producir síntomas como la irregularidad menstrual, más vello corporal. Entonces vemos que las mujeres tienen como el bocito más pronunciado, que tienen más vellos en los brazos, más vellos en las piernas, la zona púbica tiene un vello exagerado. También va relacionado con más acné a unas edades en que normalmente no se debe presentar, sino una mujer de 25 años que ya pasó la pubertad y presenta acné, eso puede ser un indicio de hiperandrogenismo. Y también puede tener otros síntomas como la acantosis nigricans, que es como una pigmentación, una coloración negra en los pliegues, sobre todo acá atrás en la espalda, en la zona inguinal y un poquito debajo de la zona de las mamas. Se pone la piel como negra, como más negra de lo normal, y eso también es un síntoma asociado con el síndrome del ovario poliquístico. Ese término de poliquístico automáticamente lo remite a uno a pensar que pueden ser muchos quistes al interior del cuerpo. Claro, dentro de los criterios de diagnóstico del ovario poliquístico están 3 criterios grandes, que son primero los trastornos de oligo o amenorrea, o sea, las irregularidades. El segundo es que haya hiperandrogenismo, que puede ser clínico, o sea, que tú veas a la señora peluda o que le tomes unos exámenes de sangre y salga la testosterona más alta de lo que debería estar, o cualquiera de los derivados de la testosterona. Y el tercero, que en su ecografía tenga ovarios poliquísticos. Las personas que trabajamos en esta área sabemos que existen unos criterios ecográficos, y es que existan más de 10 folículos o microquistes en el ovario, que tengan menos de determinada medida y que el ovario a su vez esté aumentada de tamaño. Entonces su nombre deriva y tiene una derivación correcta, y es porque no son quistes grandes, sino que son múltiples quistes pequeños que están
ocupando el ovario, porque como no hay ovulación, pues se quedan, digamos, como retenidos esos ovulitos ahí. Usted nos menciona ya la parte de la insulina y todo lo que con ello tiene que ver, pero podemos pensar en que también una de las causas puede ser ya la parte sexual, o no tiene absolutamente nada que ver ello. No, la parte sexual no tiene ninguna relación. La infertilidad, sí, se me había olvidado nombrarla dentro de los síntomas. La infertilidad, y pues va ligado en que las pacientes tienen una vida sexual normal, regular, y no quedan embarazadas, y es un motivo de consulta frecuente, sumado a algunos o varios de los síntomas que hemos nombrado. Pero como tal, que eso afecte la sexualidad, no. Ellas se desempeñan sexualmente igual que las otras mujeres. ¿A qué edad se puede empezar a presentar? Desde que llega la menstruación hasta que se va la menstruación, o sea, dentro de toda la época de la vida reproductiva, desde los 12 hasta los 50 años. Bien, cuando se le determina a una mujer que presenta este tipo de ovario poliquístico, ¿en qué consiste el diagnóstico? El diagnóstico consiste en, de esos 3 criterios de los que hablábamos, la paciente debe cumplir por lo menos 2 para estar encasillada en el diagnóstico de ovario poliquístico. Puede ser que tenga los ciclos irregulares más la ecografía, o puede ser que sea peludita y tenga síntomas de hiperandrogenismo, más la ecografía. Cualquiera, se pueden combinar de estos 3, debe tener 2 criterios para hacerse el diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Cómo afecta? Pues ya mencionamos la parte de infertilidad, pero eventualmente sí existen tratamientos para poder salir de ello y que la mujer pueda ya finalmente... Claro, lo más importante es llevar a la mujer a un ciclo de ovulación, porque este síndrome hace que la paciente sea anovulatoria, es decir, que no ovule, y pues si tú no ovulas, pues no puedes quedar embarazada. Entonces, lo más importante es corregir todo lo que tenga de base. Igual, cada tratamiento va encaminado a lo que tenga cada paciente, porque hay unas que no tienen, digamos, trastorno de la testosterona, está muy aumentada, entonces hay que darle unas pastillas para regular la testosterona. O sea, cada caso es individualizado, pero el gol estándar y el objetivo es llevar a la paciente a unos ciclos ovulatorios. Una vez la paciente está con ciclos ovulatorios, dependiendo de si tuve que darle hormonas o tuve que darle medicamentos para hacer que tenga sensibilidad a la insulina, porque si la resistencia a la insulina está muy alterada, no se va a poder embarazar. Entonces muchas veces tenemos que mandar hormonas, y además de eso tenemos que mandar medicamentos que se formulan para la gente que tiene diabetes, simplemente porque estas pacientes no manejan la glucosa lo mismo que las otras pacientes, y hay que sensibilizar sus células a la insulina, porque todo eso tiene que ver en el proceso de la fertilidad. Dentro del tratamiento, dependiendo de la profundidad, por así llamarlo, del caso, puede existir la posibilidad de que esa paciente sea remitida a un quirófano para eventualmente extraerle esos quistes. El tratamiento quirúrgico estuvo utilizado hace por ahí 10 años. Se hacía un drilling, que era como hacer como unos huequitos para tratar de drenar esos quistes, pero como ya hemos entendido con la medicina molecular un poco más de la enfermedad, realmente no es que la cirugía aporte mucho a la evolución y al manejo de la enfermedad, porque ya descubrimos que el problema no son los quistecitos son simplemente un reflejo de unas alteraciones que se están produciendo a nivel de la célula. Entonces tú puedes ir, drenar los quistes y mejorar 3 meses, pero la paciente, si no le corrige su hiperandrogenismo, si no le corrige su resistencia a la insulina, va a volver a recidivar en lo mismo. Entonces realmente cada vez menos se lleva a la paciente a la cirugía en estos casos. Aunque obviamente toda patología, dependiendo de su complejidad, es individualizada en cada paciente, pero ¿cuál es ese promedio de tiempo que puede tardar la mejoría de la paciente para poder ya quedar estable? Son tratamientos largos, no son tratamientos instantáneos. Normalmente los tratamientos, primero la paciente, si es obesa, debe bajar de peso, y eso no es fácil muchas veces, porque cambiar los hábitos no es fácil. Entonces es un tratamiento multidisciplinario en el que juega un papel la nutricionista, muchas veces el internista, porque estas pacientes a veces están tan obesas que ya tienen una diabetes o están hipertensas, y además de eso, mientras damos todos los otros medicamentos, puede pasar 6 meses, incluso 1 año, para volver a que esa paciente cicle normalmente y ovule normalmente.
Después de salir avante de ese tratamiento a futuro y que la mujer pueda quedar en embarazo, ¿existe eventualmente también la posibilidad de que eso se le transmita a su hijo o a sus hijas? Como tiene una base genética, sobre todo en lo que va ligado al síndrome metabólico, que es su problema con el azúcar, de la resistencia a la insulina, probablemente sí vaya ligado genéticamente a su hijo, sea hombre o mujer, que ese bebé, niño o niña, vaya a tener en su vida adulta, puede tener un riesgo de tener problemas metabólicos, ya, sobre todo ¿cuál? Diabetes mellitus. Los riesgos que a futuro puede tener una paciente que presente esta enfermedad. Bueno, es muy importante saber que esto no afecta solamente la fertilidad ni la menstruación, sino que por ser un síndrome metabólico afecta todo el organismo y todas las células del cuerpo. Los riesgos más importantes son riesgos cardiovasculares, de sufrir diabetes mellitus después de, en la edad adulta, después de los 40 años, riesgo de infartos, riesgo de todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. También está el riesgo de sufrir enfermedades a nivel endometrial, porque por el exceso de estrógenos siempre hay una hiperplasia endometrial, se llama eso, y eso puede predisponer a largo plazo a sufrir cáncer endometrial. Entonces es muy importante saber que no es solamente una enfermedad que influye en la fertilidad y en el proceso menstrual, sino que genera riesgos a futuro impactantes en la vida adulta. Concienticemos a los televidentes, doctora Andrea, acerca de la necesidad que existe de no presentar obesidad para evitar este ovario poliquístico en el caso de las mujeres, porque una mujer, extracámaras hablábamos de casos particulares donde mujeres de 15, 20 años de edad ya presentan una obesidad con un peso cercano a los 80, 90 kilos y a futuro eso va a generar repercusiones difíciles. Claro, es importante saber el íntimo unión que hay entre obesidad y síndrome de ovario poliquístico, o sea, usualmente lo más frecuente es que hay uno y hay el otro, porque el exceso de peso, la obesidad, produce una cantidad de grasa y los depósitos de grasa son ricos en precursores de hormonas femeninas como los estrógenos. Entonces, las mujeres gorditas tienen exceso de estrógenos, digámoslo así, porque tienen grasa de donde pueden salir estos derivados. Ese exceso de hormonas obviamente va a repercutir en su metabolismo y va a repercutir en su ciclo. Y además de eso, la obesidad hace que la insulina no funcione lo mismo en una mujer de 50 kilos que en una mujer de 90 kilos y obviamente va a generar un esfuerzo metabólico que en algún momento va a caer en la resistencia y muy frecuentemente cae en la diabetes. Además de todas las repercusiones que te estaba diciendo ahora, es tan sencillo como que una señora, una paciente con ovario poliquístico baja de peso el 10% de su peso y automáticamente la fertilidad aumenta de un 10 a un 20%. Entonces la fórmula matemática es muy simple, baje de peso, su organismo y su metabolismo mejora y obviamente su capacidad fértil va a mejorar. Además de todas las secuelas que pueden tener a nivel músculo-esquelético, porque es que la obesidad no solamente es de vernos bien y sentirnos bien, sino de el cuerpo y como siempre les digo, hay que enseñar a querer el cuerpo y a saber que es lo único que tenemos y que vamos a llevar hasta el final. Entonces no es lo mismo que nuestras rodillas carguen toda la vida 80 kilos a que carguen 50 kilos y eso no lo vamos a ver ahora sino a futuro. Entonces siempre pensar como el cuerpo como nuestro templo y hay que cuidarlo de esa forma, pensando no solo en el ya y en el ahora, sino uno siempre tiene que, yo pienso que la prevención en todo es lo más importante y en esto juega también un papel importante la prevención y es que no es que podamos evitar el ovario poliquístico, pero por lo menos podemos evitar la obesidad, que es uno de los factores de riesgo que podemos manejar para llegar a tener un ovario poliquístico. Cuando hablamos de obesidad, automáticamente eso tiene una relación con los hábitos alimenticios o alimentarios. ¿Qué tan importante es regularlos? No, pues yo pienso que cuando manejamos una paciente obesa debemos manejar una familia, porque si uno va a ver, usualmente no es solo la paciente, sino toda la familia es obesa y es muy difícil porque es como cambiar de religión, es un cambio estricto en el estilo de vida, es reeducar a la gente, entonces es algo muy complicado, pero es algo muy fácil. Tú nunca ves en los anales de la historia que los indios fueran gordos ni aquí, ni en Alaska, ni en África, ni en Australia, porque la obesidad no ha sido compatible con el desarrollo humano y por eso, como ahora hacemos menos ejercicios, como estamos pegados del internet, como comemos McDonald's, que es lo más fácil, entonces la obesidad, el consumismo hace y nos arrastra y nos ayuda a la obesidad, pero los cánones de belleza nos exigen una mujer curveada y perfecta
pero ¿a costa de qué? De un quirófano. Entonces yo creo que es como la doble moral de la sociedad que nos enseña a ser consumistas, pero quieren que nos veamos igual perfectos de la forma fácil. Entonces yo creo que esto es una cosa de educación en familia, de aprender a comer, de salir juntos a caminar, de cuidar el cuerpo sin cirugías. Se puede verse bien sin cirugías, son hábitos de vida, ¿sí? Y eso aplica no un día, sino es un cambio, como les digo, como de religión. O sea, a mí me gustan las hamburguesas y yo como hamburguesas, pero muy ocasionalmente. El resto de mis días como muy juicioso, porque no es no comer, sino cambiar, saber comer y cambiar el chip. Es simplemente eso. Bien, doctora Andrea, pues muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación y finalmente esas recomendaciones que no pueden faltar. Bueno, la recomendación más importante es que si usted está padeciendo alguno de estos síntomas, irregularidades en el ciclo, obesidad, acné, vello facial excesivo, pues debe consultar con un especialista en el tema para que pueda manejar y orientarla, y más aún si usted está buscando embarazo y no ha logrado ese deseo, entonces debe asistir a su ginecólogo para que obtenga más respuestas y soluciones a su problema. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y para mí es un placer estar siempre a su servicio. Que tengan un buen día. Bien, amigos televidentes, pues el tema que hemos desarrollado en el día de hoy, literalmente para el género femenino, ovario poliquístico. Usted se puede comunicar directamente con la doctora Andrea Peña en la ciudad de Ibagué, Colombia, a través de la línea 264-0029, la línea celular 314-618-0061, esto en horas de oficina, o también se puede comunicar con nosotros a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos puede buscar en Facebook, ahí nos buscan como a su servicio Ibagué. Semanalmente recibimos visitas, invitaciones de muchísimas partes, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, y eso nos agrada muchísimo. Les reitero, a su servicio Ibagué en Facebook, o nos puede buscar en YouTube, ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este espacio. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.